Hola, estimados estudiantes, soy su profesora Georgina Vargas Amado y me da mucho gusto realizar con ustedes la primera práctica del curso de forma virtual. Esta práctica se centra en el contenido de la célula vegetal y la observación de las paredes celulares. Esta actividad debe ser realizada en equipo, por lo que deben estar muy organizados para poder participar de forma colaborativa. Para poder llevar a cabo esta práctica es necesario que descarguen las instrucciones del archivo llamado Práctica Celular Vegetal. Solamente hagan clic aquí y el archivo se va a descargar. Este documento se encuentra en el apartado 2.2 Actividades de la unidad de competencia número 1. Este documento PDF tiene las instrucciones que deben de seguir para poder llevar a cabo la práctica de forma presencial. Sin embargo, solamente vamos a leer las instrucciones de lo que deberíamos de hacer y solamente nos vamos a enfocar en las imágenes. El procedimiento de la práctica se podrá leer en las páginas de este documento. Si ustedes quieren consultar la guía de puntaje de la práctica, del reporte de práctica, escaneen este código QR. Para completar el reporte de práctica es en otra página que veremos para otro día. La célula es la unidad funcional y estructural de los organismos vivos. En el caso de los vegetales, es un protoplasto rodeado por la pared celular e incluye también la pared celular. El protoplasto es la parte viva y está formado por diversos organelos. Entre la parte viva que nos interesa son los plastidios. Los plastidios se clasifican con base en los pigmentos que van a poseer. Los leucoplastos no tienen pigmentos, por lo tanto que se dedican a almacenar sustancias como almidón, aceites o proteínas incluso. Otros plastidios presentan coloración, por ejemplo los cromoplastos. Los cromoplastos van a presentar coloraciones rojos, anaranjados, amarillos. Presentan pigmentos llamados carotenoides. En cambio, los cloroplastos producen y almacenan clorofila, que es la que les va a dar color verde, y es también las que los van a ayudar en la fotosíntesis. También presentan sustancias ergásticas, que es la parte no viva, y son productos del metabolismo. Algunos de estos productos son de almacén, otros son de desecho. La cosa es que estas sustancias le van a conferir ciertas ventajas a la planta. Por ejemplo, el almidón es una sustancia que se almacena para producir energía posteriormente. Los cristales tienen la función de defensa y las antocianinas pueden ser colorantes que le ayudan a la planta a atraer los polinizadores o los dispersores. Lo que vamos nosotros a observar en esta práctica es, de la parte viva vamos a ver plastidios, vamos a ver amiloplastos, cloroplastos y cromoplastos. En cuanto a sustancias ergásticas, las partes no vivas, vamos a ver los cristales. Nos vamos a enfocar en dos tipos, en los rafidios y las drusas. Estos son los materiales que se necesitan. De este lado está el material vegetal. Lo siguiente es el procedimiento como tal. Yo les sugiero que lo lean, aunque no lo vayamos a realizar de forma presencial. Para poder observar los amiloplastos, vamos a realizar cortes en la papa. Los vamos a observar al microscopio, sin tinción. Vamos a reportar nuestros resultados en un dibujo. Este dibujo lo vamos a realizar en nuestra libreta de apuntes. Una vez que veamos cómo se observa los amiloplastos sin teñir, vamos a agregarles una gota de Lugol para poderlos teñir y que se vean mejor. Vamos a esperar de 5 a 10 minutos y posteriormente vamos a enjuagar y lo vamos a volver a observar. Y van a reportar ustedes la diferencia con otro dibujo. Aquí les muestro una imagen de la pulpa de papa, cómo se observa sin teñir. Aquí se observan los amiloplastos. En esta parte, aquí observamos las paredes celulares. Esta es la pared celular de una célula. Aquí tenemos la pared celular de otra célula. Aquí tenemos la pared celular de otra célula. Aquí podemos observar la diferencia de los amiloplastos sin teñir y aquí teñidos. Se observan con muchísimo más detalle la cantidad y cómo están conformados los amiloplastos. Entonces, la actividad que ustedes tienen que hacer es escoger uno de estos dibujos, ilustrarlo en su libreta de apuntes. Y es muy importante que ustedes señalen con una flecha dónde están los amiloplastos. Ustedes van a reportar para este apartado dos dibujos, los amiloplastos sin teñir y los amiloplastos teñidos. En el reporte de la práctica, ustedes tendrán que contestar este cuestionario. Pueden ustedes ir organizándose para contestar las preguntas. No las van a contestar en este archivo, lo van a contestar en una actividad diferente de Moodle. Siguiendo con el contenido celular
Para observar plastidios, nos enfocamos ahora en los cloroplastos. Para poder observar los cloroplastos necesitamos hojas que sean algo gruesas, porque son más fáciles de cortar. Vamos a hacer cortes transversales, vamos a colocar agua y vamos a revisarlo. No es necesario teñir en esta ocasión, porque los cloroplastos tienen su propio color. Observen, aquí están las células, se ven un poco alargadas. Aquí tenemos otra célula. Aquí tenemos otra célula. Y estas pequeñas esferas de color verde constituyen los cloroplastos. Aquí tenemos otra imagen. Y aquí en estas partes estamos viendo los cloroplastos. Aquí también tenemos numerosos cloroplastos. Aquí también tenemos otra imagen en donde apreciamos una célula vegetal. Y aquí en esta parte observamos los cloroplastos. Y aquí en numerosas imágenes siempre podemos ver ese patrón como de esferas verdes rodeando a la pared celular, que vienen siendo los cloroplastos. Ustedes van a escoger una imagen, la van a ilustrar y van a señalar dónde están los cloroplastos. También van a contestar las preguntas en la actividad de Moodle correspondiente. El tercer plastidio que vamos a ver van a ser los cromoplastos. Los cromoplastos se observan en órganos que tienen color, como la raíz de la zanahoria, como el pétalo de la flor. Vamos a hacer un corte delgado, lo más delgado posible, para poder observarlos con detalle. Aquí observamos estas como vejiguitas, algunas como si fueran curvas. Esto es muy característico en la zanahoria. Estos vienen siendo los cromoplastos. La célula vegetal es demasiado grande, no la podemos apreciar, pero aquí tenemos las paredes celulares. Aquí tenemos otra célula vegetal y dentro de la célula vegetal tenemos numerosas estructuras como filiformes que corresponden a los cromoplastos. Aquí también tenemos numerosos cromoplastos y aquí los podemos apreciar en una gran cantidad. También vamos a contestar las preguntas correspondientes. La actividad 2 corresponde a la observación de sustancias ergásticas, es decir, los cristales en nuestro caso. Vamos a ver dos tipos, vamos a enfocarnos en los rafidios. Los rafidios son cristales muy abundantes en las hojas de las aráceas. Estas son las aráceas, yo creo que ustedes las conocen muy bien. Aquí tenemos un anturio, aquí tenemos una cuna de Moisés, aquí tenemos una garra de tigre, creo que le dicen así. Los cristales rafidios son muy alargados, parecen como palillos de dientes, ¿sí? Vean ustedes, aquí es una célula, aquí tenemos los rafidios e incluso ya se salieron de las células. Estos rafidios suelen localizarse en las vacuolas. Aquí tenemos más rafidios, estos ya están afuera de las células. Aquí tenemos rafidios ya regados por el exterior del órgano. No son rafidios exactamente, son muchísimo más gruesos y más largos, se conocen como estiletes y generalmente están en números de uno por célula. Aquí tenemos una gran cantidad de rafidios, aquí podemos apreciar una gran cantidad de rafidios. También van a contestar la pregunta correspondiente. Y finalmente vamos a observar las drusas. Las drusas se observan muy bien en las hojas de una verbecina. Estas son las verbecinas, son muy comunes en los lotes baldíos o en la primavera. Se caracterizan porque tienen estas alitas en los tallos. Se va a hacer un corte transversal en el peciolo, que vendría siendo esta parte, ¿sí? O esta parte. Y aquí se van a observar las drusas. Vean ustedes, son cristales, son agregados de calcio. Vean ustedes cómo parecen como si fueran geodas, ¿no? Están llenos de cristales. Aquí lo vemos solito afuera de la célula y aquí estamos viéndolo dentro de la célula. Generalmente se almacenan en las vacuolas. Aquí tenemos una gran cantidad de drusas, pero vean ustedes cómo es la típica agregado de cristales que se va a ver. Así es como nosotros lo vamos a apreciar en las verbecinas. Entonces ustedes tienen que escoger también un dibujo, dibujarlo para ilustrar las drusas. Es muy importante que señalen dónde están. Contestar el cuestionario correspondiente. Algunas de las actividades complementarias consisten en contestar preguntas. Van a contestar estas dos preguntas, pero como les digo, no es necesario que la hagan aquí, sino que la van a realizar en una actividad de Moodle especial para ello. Van a tener que ofrecer una conclusión de la actividad.
Esas conclusiones deben estar muy bien estructuradas, tienen que tener mucha lógica y tienen que relacionarse con el objetivo de la práctica. En algunas ocasiones, las conclusiones incluyen también algunos aspectos técnicos de la metodología que quieran ustedes resaltar. Sí, no sé, quizá si en el UGOL no se hubieran visto o gracias al UGOL se apreciaron mejor, etcétera, ¿no? En realidad, las conclusiones son argumentos, afirmaciones relativas a datos experimentales y que tienen que ver con la lógica y se contrasta lo que ustedes han visto con la literatura. Estas conclusiones se van a componer de proposiciones, de juicios que ustedes hagan. Es decir, una conclusión no es, la práctica estuvo muy bonita, las imágenes estuvieron muy padres o no me gustaron las imágenes. Estos son opiniones. No digo que no se puedan expresar las opiniones, por supuesto que sí, son bienvenidas, pero la conclusión debe ser una oración, una o varias oraciones afirmando conocimiento adquirido. En caso de que hayan utilizado alguna fuente bibliográfica para contestar las preguntas, es necesario que las acomoden de forma alfabética y las citen en formato APA. Los resultados de la práctica se van a reportar en otro lugar de Moodle, en otra actividad. Pueden ustedes acceder a ella con este código QR. La calificación de esta actividad se va a consultar en otra actividad. Volviendo al curso de Moodle, nos vamos a las actividades. Aquí en donde dice práctica de laboratorio, la célula vegetal, es donde ustedes pueden consultar la guía de puntaje que se va a utilizar para evaluarlos. La asistencia a la práctica, el uso de bata, que básicamente son actividades, son puntos que se califican presencial, pues solamente se los voy a poder otorgar. Los cortes histológicos deben estar bien hechos, deben representar la realidad lo más acercado posible. Es muy importante que ustedes describan lo que se está observando y también que señalen las estructuras que se les están pidiendo. El cuestionario también será revisado que las preguntas estén correctas. Las conclusiones deben estar bien estructuradas y tener lógica. Y por supuesto, que se entreguen en tiempo y forma. Cada uno de estos criterios cuentan 20 puntos, excepto estas primeras, que como les digo, son de carácter presencial. En este caso no las vamos a realizar. En este caso, como la actividad no será presencial, entonces estos puntos se los voy a otorgar siempre y cuando hayan trabajado todos. Recapitulando, en esta actividad lo que ustedes van a realizar son los dibujos en su libreta de forma coordinada y en equipo y se van a organizar para contestar las preguntas. Me dio mucho gusto estar con ustedes y poderles platicar sobre la práctica. Espero que este recurso les sea de mucha utilidad. Hasta la próxima.